Vamos, hay dos aspectos que quedan ahí siempre como colgados, porque puede haber un consenso general, y me parece que lo hay, ¿no? Sobre que es mejor que prevalezca el concurso de oposición y mérito por sobre el sorteo, suena mucho más justo, tanto para, digamos, justicia hacia el concursante, al aspirante a ingresar, como para el servicio que tiene que dar después esa oficina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Acá me lo recuerdan en un mensaje, los jóvenes que no tienen experiencia, que no tienen que poner en ese currículum cómo pueden llegar a aspirar a un ingreso, ¿no? Por ejemplo, si no es por sorteo. Y de la misma manera, cuando se habla de las vacantes a niveles de escalafones primarios, ¿no? Ese tipo de trabajo donde realmente por ahí no precisás tener un máster, ¿viste? No requiere especialización. Bueno, esas personas o esos rubros mayormente son los que parecen que se tercerizan en el Estado. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que le va quedando a esas otras personas? Lo tiro así y ustedes lo levantan. ¿Ya habías hablado vos, Guille? No. Bueno, me gustaría unir este tema también con lo que hablábamos un poco en el bloque anterior. Me parece que esto tiene que ver con el tema de la carrera funcional, ¿no? Del funcionario. Me parece que lo que está faltando son procedimientos estandarizados, control interno de la propia administración central para ver cómo funcionan y cómo se desempeñan los funcionarios, ¿no? Qué eficientes, qué eficaces son, si hay un crecimiento de determinadas áreas o no las hay, porque eso creo que va a permitir insumos para una evaluación correcta de cómo proceder. Si de repente no, porque eliminar simplemente porque se jubilan los funcionarios me parece que también es una falta de previsión de lo que estoy necesitando, ¿no? Sin meternos en los temas de los ascensos y demás. Pero bueno, si no hay una redistribución de esos funcionarios, si yo no tengo un análisis realmente de qué función desempeñan y cómo lo están haciendo, me parece que es un insumo que nos está faltando para tomar buenas decisiones. Y después todo indica a que eso se da con gestión de recursos humanos, ¿no? Para lo que es necesario además, recursos humanos. Entonces, por ende, si no tomamos esos funcionarios que salen, no tenemos un insumo para ver qué funcionarios necesitamos tomar, bueno, estamos, me parece, a ciegas intentando solucionar un problema que no tiene solución. Después concuerdo también con lo que se hablaba en el bloque anterior, el tema de las capacidades y las distintas funciones que tiene el Estado al ser empleador, ¿no? No es un empleador capitalista y comercial, si bien tiene que ser eficiente y se tiene que manejar, ¿no? Para no dar pérdidas, porque sí, digamos, tampoco es una beneficencia, pero sí cumple una función social de indicar, ¿no? O dar una posibilidad a aquellos, como decía vos, jóvenes, personas con discapacidad, por eso hay cuotas y determinadas acciones que cree necesarias, ¿no? Tomarlas por parte del Estado y bueno, y se aplican a la función. O sea, es muy importante el tema, como quiero cerrar esto repitiendo, me parece que lo más importante es tener un buen análisis, ¿no? Tener una buena gestión de recursos humanos para de esa manera poder tener insumos y tomar buenas decisiones. Por acá, Sandra. Sí, yo creo que, bueno, hay que... Todo lo que sea facilidad para la persona para poder ingresar, esto de lo que es el currículum electrónico, es todo bienvenido. O sea, es un poco lo que hablábamos ayer. Es darle la facilidad al ciudadano de que pueda esa inmediatez y que no tenga que trasladarse desde su casa, llevar... Todos sabemos cuál engorroso es buscar todos los papeleos que necesitamos para poder ingresar a un empleo público. Todos nos hemos anotado en alguna instancia. Yo la verdad quería traer a colación lo que es, yo por ejemplo estoy en un puesto político. O sea, lo mío es en realidad, no soy profesional ni nada, pero la voluntad que nosotros tenemos y la trayectoria que tenemos trabajando en lo que son la atención a víctimas es de muchos años. Entonces, les recuerdo en qué rubro se está moviendo Sandra, esa atención a víctimas justamente de delincuencia, ¿no? Sí, en realidad adentro del Ministerio del Interior, sí, con la atención a los policías que son víctimas de delito. Y bueno, nosotros trabajamos y un poco lo que habíamos hablado con Valeria, que veníamos charlando, es que a veces los profesionales en el ámbito público ganan muchísimo menos que en el ámbito privado. Entonces, bueno, a veces es muy difícil también de retenerlos para que puedan estar y los mejores que nosotros necesitamos para que el Estado funcione con esa celeridad.
Pero la verdad que, bueno, festejar el que hoy por hoy le dé celeridad a lo que es el ingreso de los funcionarios. Bien, de todas estas cosas que se vienen hablando, ¿qué afecta en la administración central? ¿Qué pasa justamente con esos puestos de trabajo que, pensando en gobiernos municipales o en otras oficinas del Estado, se terceriza mucho y bueno, y ahí se le estaría privando sí el ingreso al Estado a personas sin un potencial de un gran currículum, ¿no? El nuevo decreto mantiene el concurso de oposición y méritos y como situación de excepción a solicitud del organismo, el de mérito y antecedente. Lo que se eliminaría sería el ingreso directamente por sorteo. Específicamente en el caso de los escalafones administrativos, de oficios y de servicios, se establece la posibilidad de, en caso que supere determinada cantidad de inscriptos, ahí sí, se establezca un sorteo en función por el tipo de perfil y demás. Nosotros consideramos que lo que se decía anteriormente, ahí es necesario definir adecuadamente el perfil del llamado, porque no necesariamente hay puestos de trabajo que tengan que tener una experiencia previa para poder ocuparlo. Sí. Entonces, depende cómo se defina ese perfil, se genera también la mayor amplitud para que ingresen, por ejemplo, personas que no tienen experiencia en el mercado laboral. ¿No suelen ser pero sí claros tienen una esos formación. llamados? Para poder avanzar en eso y que se dé esa amplitud que acá se estaba conversando, hay que definir claramente que en el perfil qué tipo de situación se va a valorar. Si es el mérito vinculado a la formación, Sí. Si está vinculado a la experiencia laboral, cuánto pesa cada cosa. Sí. Después, en la etapa de oposición, hay que ver no solo la oposición de una prueba escrita, sino también que puede ser poder saber si la persona puede realizar la tarea en la práctica, en los hechos. Entonces, sobre ese punto falta mucho también. Ahora, lo que nosotros vemos, en definitiva, es que a la fecha que estamos hoy, hay 3.000 puestos de trabajo menos que en diciembre de 2019. Que hace 3 años que está gestionando el gobierno y no había emitido ningún decreto sobre el ingreso de personal, de agilizar los procesos, sino al contrario. Los decretos que había es para que no entrara gente. Falta personal. En aduanas, en migraciones, en DGI, en el Ministerio de Ganadería, en todos los organismos. Planteamos la discusión de ver la necesidad de servicio. Esa posibilidad no está, no se ha abierto y los decretos restringen mucho. Y se va a aplicar un decreto que va a tener en los hechos vigencia y aplicación 1 año. Entonces le pedimos a los sectores políticos que cubran los puestos de trabajo que sean necesarios, no pedimos cubrir puestos al barrer, que los actores políticos cumplan los plazos del decreto, porque estos plazos ya estaban en decretos anteriores, que los actores políticos no los cumplían, que se hagan las planificaciones como se tienen que hacer y, por tanto, de que no se ahorre y no se recorte con los puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y este decreto, si bien reafirma plazos, tiene que ser cumplido y agiliza en materia así de currículum digital y demás, pero... Yo igual hay algo ahí que no entiendo, porque tú lo que estás diciendo es que no han ingresado nadie adentro de lo que es el... Yo, por ejemplo, he visto gente que ha ingresado en el Ministerio del Interior y se han hecho llamados y han ingresado, no solamente se han hecho llamados. Sí, en la administración central, excluyendo lo que es escalafón policial y militar, no ha habido prácticamente ingresos. No decimos que no ha habido ninguno, pero son casi nulos. No han existido. Es más, la provisión de vacantes que definió el decreto 310 que se relevara a octubre, se hizo, los incisos lo relevaron, pero no se han hecho los llamados. Hoffman. Una cosa. ¿Hay descripción de cargos en la administración central? En la administración central no hay una descripción de cargos. Puede ser que haya en algún inciso específico, en alguna unidad ejecutora. No ha existido negociación colectiva sobre el tema, porque para generar una descripción de cargo y de perfil es importante también la opinión del funcionario, en este caso de los sindicatos que representan a los trabajadores, pero para nosotros ese es un tema central e importante, la definición de los perfiles, que eso además se haga en conjunto con los trabajadores, y es un elemento que aportaría mucho, sí, a la descripción en el marco no solo de ingreso, sino además de ascenso, que también ha sido casi nulo en estos 3 años. Valeria. No, yo hay capaz que un par de cositas que
como para clarificarle a la gente, ¿no? Cuando uno habla del tema de la calificación de la persona al momento de ejercer una tarea que no requiere una gran calificación, lo que pasa muchas veces con los concursos de este tipo es que se presenta gente sobrecalificada. Entonces, yo necesito un administrativo para atención al público, no necesito que sea abogado, escribano, ¿no? Entonces, obviamente, cuando va a competir con otra persona que tiene bachillerato terminado, por ejemplo, ¿no? Que ese quizás sea el piso del pedido para poderte inscribir, pasa muchas veces que si tú solo lo vas a medir por la formación académica, obviamente... Que no es requisito para el puesto concreto. Exactamente. Si tú lo vas a medir desde ahí, está claro que seguramente gane el que es abogado y no gane el que tiene bachillerato terminado. ¿Qué pasa? Ingresa a la administración pública y no quiere ser administrativo. Quiere trabajar de abogado, porque es lo que estudió. Entonces, muchas veces busca cómo moverse dentro de la función, ¿no? Dónde moverse para poder ejercer de abogado, que entiendo, estudió Derecho, quiere ser abogado, pero el tema es que se presentó un llamado para administrativo. Entonces, ¿qué sucede? Por la cantidad de puestos que tú no tenés cubiertos, muchas veces también se necesitan abogados. Entonces lo mueven a trabajar de abogado. Y otra vez te queda vacante la función de administrativo que no la cubre nadie. Y así lo puedo decir en un montón de funciones. ¿Pero por qué no la cubre nadie si hay justamente tanta falta de empleo? Porque entró como administrativo y se fue a trabajar como abogado. Pero está el que quiere ser administrativo. Sí, pero no entró. Porque en la calificación... Pero va a volver a haber un llamado, porque si quedó vacío... Sí, pero el tema es que no te están cubriendo las vacantes. Entonces, eso lo que te genera es que muchas veces tomás gente para cubrir ciertas vacantes que se mueven en la administración por la necesidad de otros puestos y se te van. El tema de la sobrecalificación es terrible, es un problemón, ¿no? No fue inventada. Pero estaba vacía. Vos no te olvides que, a ver, en la realidad del Estado, yo creo que muchas veces los políticos han generado que la gente tenga una idea de que sobran funcionarios públicos por todos lados y estamos apilados uno arriba del otro. Y la realidad es que hoy te pasa, por ejemplo, que tenés ministerios que no pueden cubrir los puntos mínimos de control. No tenés aduana para poderla... O sea, hablamos de controles que el país quiere hacer y hoy no tiene los funcionarios para hacerlo. Entonces está todo bien con disminuir el gasto, que puede ser la línea del gobierno, pero el tema es cómo lo disminuís y dónde lo disminuís. Vos no podés decir, hay que achicar al barrer, entonces aplico la misma norma para todos los lugares. Pero ojo que lo de achicar al barrer es tu opinión. Es una opinión, no es la opinión oficial, ¿no? El gobierno avisó, el gobierno anunció que iba a reducir, o sea, está yendo por la línea que dijo que iba a reducir. El gobierno dijo hay que disminuir, el problema es que disminuyó al barrer. No repuso en ningún lado menos la policía. Entonces, si yo no repongo en ningún lado menos la policía y en un ministerio se me fueron 10 y repuse 0, y en otro lugar capaz que se me fueron 3 y repuse 0, pero sin esos 3 puede trabajar la oficina, lo que no hubo fue una revisión de todo el Estado, oficina por oficina, saber cuántos trabajadores tengo, si tengo trabajadores ociosos... Pero estás hablando de capaz que no había necesidad de reponerlos en ese momento. Acordate que estamos viniendo, me estás hablando de oficinas de atención. Claro, pero estás hablando de oficinas de atención, que estamos viniendo de una pandemia, que estaba todo el mundo encerrado, ¿para qué íbamos a reponer y ¿Te parece que aduana no es importante cuando tenemos a todo el litoral? Específicamente de aduana. Bueno, pero yo te estoy hablando de todo lo demás. Yo estoy hablando específicamente de lugares donde sabemos que no hay. Vos tenés todos los comerciantes del litoral planteándote el problema que tienen por el tema de los precios en Argentina, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y no tenés gente para controlar en aduana? O sea, como país estás en el horno. Entonces, lo que digo es, está todo bien con la reducción, yo entiendo que quieran reducir. Puedo compartir o no la forma, pero lo que digo es, una cosa es reducir haciendo un estudio, oficina por oficina, ministerio por ministerio, lugar por lugar público, para ver dónde puedo tener personal ocioso, quizá mover de un lugar al otro, ¿no? Pero ese estudio no se hizo, solo se declaró, pero no se hizo. Entonces, creo que ahí es donde está el error, porque en lugares donde realmente necesitas el personal, no lo tenés. Y lo último que quería agregar, que lo dijo hoy Victoria y me parece importante, el problema de los puestos de trabajo con calificación menor, con menor exigencia de calificación, son los que se contratan en empresas privadas. Y el Estado, en realidad, si lo que busca es ahorrar, generalmente, y esto está demostrado en un montón de áreas del Estado y de las propias intendencias, paga una empresa privada más caro que contratar al funcionario directamente. Porque está claro que la empresa te va a cobrar su ganancia, no solo el jornal del trabajador, la maquinaria y todo lo que tiene que aplicar, sino que también te va a cobrar su ganancia porque por algo existe la empresa. Entonces, el Estado muchas veces gasta mal... En este momento la ciudadanía debe estar diciendo, lo que pasa es que los públicos tienen otros beneficios que no tienen los privados y el cumplimiento es diferente.
me parece. Bien, a ver, A veces eso creo que para es ir cerrando. una leyenda urbana. De todas maneras, el tema de las tercerizaciones, No ¿corre mucho en la administración central? Sí, el tema de la tercerización es un tema que se ha profundizado en los últimos años. Sí. No es un proceso que venga de ahora, de estos últimos 3 años claro. también. Y que, como bien decía recién Valeria, cuando se analizan los costos de la tercerización, que no es solo la contratación del trabajador, sino que implica una ganancia que se queda a la empresa y demás, y se compara con lo que es el costo que implica contratar directamente al funcionario y darle estabilidad laboral, es en muchos casos mayor el costo de la tercerización. Sí, eso uno lo escucha bastante, pero después, por otro lado, ve que gobierno tras gobierno sigue funcionando la tercerización, entonces, y que son todos tontos los administradores, o sea, juegan a perder plata. Me parece que debe haber un término medio ahí, no habrá casos donde vale la pena la tercerización, tendrá que ver con la safralidad de la actividad. Y claro. Lo hacen por el gasto, Victoria, es mucho más fácil tercerizar y no tener que preocuparse por gestionar bien y que lo haga otro, que realmente ponerle cabeza a un servicio para que funcione. Bueno, no, ojo, que gestionar bien también puede ir por otro lado, igual. ¿no? Puede haber tipos de tareas donde tal vez hasta tema burocracia, tema sindicato también. Hay muchas cosas que pueden generar conflictos, ¿no? La revisión es importante, la revisión. La revisión de las tareas, la revisión de lo que se está haciendo en cada oficina, la necesidad de hacer como hablamos, el transporte. Bueno, y hay un montón de necesidades de revisión. Desde COFE le consta que los administradores están haciendo una tarea al barrer, que no tienen claro dónde son los puntos que quisiera que haya más personal, pero bueno, ahí viene un criterio económico, ¿no? De administración de recursos. Sí, nosotros lo que constatamos es que dentro de los objetivos centrales del gobierno y en el marco de la reforma, la han centrado la administración central en recorte de puestos de trabajo. Y se ha hecho al barrer. Y hemos planteado situaciones por escrita directamente al Poder Ejecutivo de lugares donde se necesita más personal por escrito y no hemos tenido respuesta con no solo indicando el organismo, sino por qué falta personal. Lo hemos elaborado directamente con los sindicatos. Estamos hablando de todos estos organismos. Digamos, ¿cuál es, por ejemplo, el organismo que tiene más falta de personal en este momento? Pega en muchos lugares, pero como decíamos, por ejemplo, en el caso de aduanas, en el caso del Ministerio de Agricultura y Pesca, caso de migraciones. Sí, el tema del caso del ministerio hace rato que se sabe, ¿no? La Dirección General Impositiva. Y ahí, o sea, cuando nosotros compartimos, hacemos asambleas con los trabajadores de todas las unidades ejecutoras, uno de los problemas centrales es la falta de personal y cómo se están generando un desmantelamiento de servicio que pega también principalmente en localidades del interior, localidades de 6.000, 10.000 habitantes, 15.000, donde se jubila la persona y tiene que cerrar la oficina y no se repone el funcionario. Y como no ha habido ingreso de personal, se deja de prestar el servicio y deja estar el organismo presente en ese lugar, que a veces es muy importante. Bien. Bueno, ¿hay prevista alguna reunión con el Ejecutivo o no? Sobre este tema, nosotros lo que estamos reiterando es la necesidad de que se ingrese el personal, que efectivamente se cumplan los plazos, porque pero una conversación previo a eso, conversarlo, que los escuchen, llevar los planteos. Y nosotros estamos siempre abiertos y vamos a insistir en este tema para que efectivamente ingrese personal, porque lo hemos venido planteando en toda la instancia anterior y vamos a seguirlo reafirmando ahora. Muy bien. Bueno, Aidemar, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes. Una buena tarde y un buen año. Un saludo. Bien.